Ahí está, jóvenes. Pues vamos a ver ahora estos conceptos utilizando la metodología de Higgs y utilizando la metodología de Slutsky. Esto, jóvenes, que vamos a ver, no viene en ningún libro de microeconomía, ¿eh? Así es de que es un tesoro las notas estas, ¿eh? Creo que ni siquiera vienen en mis notas estas gráficas tal como las elaboré aquí. Entonces, pues es una contribución para su desempeño profesional. La demanda ordinaria y la demanda compensada, vistos a través de los ojos de Higgs y de Slutsky, ¿sí? ¿Se acuerdan que en términos, si lo vemos en términos de utilidad, de regresar al consumidor a su nivel de utilidad original, pues estamos hablando de Higgs. Y si lo vemos de regresar al consumidor a su nivel de canasta básica que adquiría antes de la variación en los precios, pues estamos hablando de Slutsky. ¿Sale? Entonces vamos a ver la función de demanda compensada de ambos autores, no la demanda ordinaria, no la demanda marshalliana, esa ya la vimos y esa no tiene mayor dificultad. Lo que sí me interesa ahora es abordar el concepto de función de demanda compensada, que no se ve, es una demanda que no se ve, no se percibe a simple vista, solamente el ojo del economista es el que es capaz de percibirla, y aquí vamos a ver el instrumental necesario para ello. ¿Sí? Entonces, la función de demanda compensada es un concepto que recoge exclusivamente la variación en la demanda de un bien, pero debido a la variación de su precio, ¿sí? Vamos a eliminar el efecto ingreso o el efecto renta. Fíjense, ¿se acuerdan que el efecto total está compuesto por efecto ingreso y efecto sustitución? Si quito el efecto ingreso, entonces me quedo exclusivamente con el efecto sustitución, ¿sí? Y el efecto sustitución es el que me va a describir la trayectoria de la función de demanda compensada, jóvenes. En ambos autores, tanto en Higgs como en Slutsky. Entonces, que no se les olvide, es el efecto sustitución el que me va a definir ambas, bueno, la curva de demanda compensadas, ¿sí? Entonces, esto hace que tengamos dos funciones de demanda. La obtenida del efecto sustitución, según Higgs, y la obtenida del efecto total, según Marshall. Por eso a las funciones de demanda compensada a veces se les llama como demandas higsianas, y a las demandas ordinarias se les llama también a veces como demandas marshallianas, en honor a sus creadores. Bien, aquí tenemos un bien normal, ¿sí? Este es el que yo les decía que no hay ninguna dificultad para graficarlo, ¿sí? X1 es normal, ¿sí? Tal como dice aquí. El precio baja, M y P2 constantes. Entonces estamos en A. Aquí está el consumidor en equilibrio, ¿sí? Entonces, P1 baja y eso hace que la línea de presupuesto rote a M2, ¿sí? Entonces pasamos de M1 a M2. Fíjense nada más. Y el consumidor gana poder adquisitivo, ¿sí? Entonces tiene un mayor poder de compra. Entonces, fíjense ustedes, si esto lo grafico, viendo la reacción de X1 en términos de la variación de su precio, vemos que cuando el precio era alto, consumía en A, aquí, consumía X11, pero el precio bajó, disminuyó de P1 a P2 y ahora consume X12. Esto es, ahora consume más, ¿sí? Esto me da el concepto de demanda ordinaria o demanda marshalliana, ¿sí? Esto no tiene ninguna dificultad. Muy bien. Sin embargo, ahora voy a obtener la demanda compensada, ¿sí? Usando a Higgs. ¿Se acuerdan que Higgs decía que si el consumidor, si había una variación en los precios y eso modificaba el nivel de bienestar del consumidor, entonces si salía perjudicado, había que compensarlo. Si salía beneficiado, había que descompensarlo. En este caso, el consumidor se benefició, pasó de M1 a M2. Entonces, para que yo identifique el efecto Higgs, tengo que descompensarlo. Esto es desplazar M2
hasta que sea tangente con la curva de indiferencia original, que es la que tengo aquí. Y esto me genera M3. Entonces la condición de tangencia nueva ocurre en C, ¿sí? Pero aquí tengo el efecto total, el efecto ingreso y el efecto sustitución. Me dicen que la de curva de demanda compensada muestra la cantidad del bien X1 que maximiza la utilidad del consumidor cuando cambia el precio del bien X1, manteniendo constante el precio de X2 y el ingreso real. En la gráfica, ¿sí?, va de A a C el efecto sustitución. Entonces, si la demanda compensada describe o es expresada por el efecto sustitución, entonces voy a graficar el efecto sustitución. Y eso me da el movimiento de A a C. Miren ustedes, cuando el precio era alto, el consumidor se ubicaba en A. Aquí está. Pero el precio bajó y siguiendo únicamente la huella del efecto sustitución, el consumidor se ubica en C. Esto es, consume X11 primero y luego X13. Y junto a estos puntos jóvenes, y miren lo que obtengo, una curva de demanda diferente a la demanda marshalliana, ¿sí? Diferente a la demanda marshalliana. Y esta curva de demanda es la función o curva de demanda compensada. ¿Cómo la ven? ¿Sí? Es justamente la función o curva de demanda compensada que me describe el efecto sustitución del bien en cuestión. ¿Sale? Profe, se podría decir que es la línea que une al punto A con el punto C, Es correcto. ¿ya? Sí, es correcto. No te lo aprendas así porque puede que alguien cambie los nombres, que cambie los puntos, Ok, ¿sí? Mejor apréndetelo como que es la trayectoria del efecto sustitución, solamente. ok. Y ahí sí no falla, ¿sale? Muy bien. Pues esto lo vamos a aprender a sacar también matemáticamente. Van a ver qué bonito se va a poner esto. Y ya merito, ya merito. Bien. Entonces pongo las dos juntas. Pongo la demanda ordinaria que es descrita. ¿Se acuerdan que la demanda ordinaria es descrita por el efecto total? Es el cambio de A a B. Aquí está el efecto total y aquí está la función de demanda ordinaria. Pero también incluyo en la gráfica la demanda compensada, que es explicada por el efecto sustitución y es el movimiento de A a C. Entonces, miren ustedes, ahí están. Ahí están las dos gráficas. ¿Mm? Esto es una chulada, jóvenes, ¿sí? Pero es un bien normal. Ahora falta para un bien inferior y para un bien GIFE, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Lo voy a ver un poco rápidamente para que no me vuelva a tratar groseramente la máquina, ¿sí? Entonces, de cualquier manera, ahorita en cuanto termine yo les comparto el video. Ahora tengo un bien inferior, ¿sí? Bueno, no pierdan de vista las pendientes de las curvas de demanda ordinaria y de las curvas de demanda compensada. Nótense, jóvenes, que en el caso de un bien normal, la función de demanda ordinaria, ¿sí?, es más elástica que la función de demanda compensada. Esto es, la curva de demanda ordinaria es más acostadita que la función de demanda compensada, que es un poquito más vertical, ¿sí? Bueno, si vemos el caso del bien inferior, ¿sí? Aquí está un bien inferior, X1 es un bien inferior, el consumidor está en A, ¿sí? Aquí está el punto de partida, el precio baja, entonces la línea de presupuesto rota a M2, tal como está aquí, y ahora el consumidor consume en B. En B consume X1, bueno, aquí la gráfica no está bien, no está terminada con sus etiquetas, pero ahora consume X12, consume aquí, ¿sí? En este punto de X1. Yo con esto grafico la curva de demanda marshalliana o de demanda ordinaria, porque es el cambio de A a B, es el efecto total. Entonces, miren ustedes, cuando el precio era alto, que era P1, el consumidor consumía X11, ¿sí? X1 en este caso, ¿sí? Cuando el precio bajó, ¿sí?, el consumidor ahora consume X2.
que es este punto aquí, ¿sí? Aumentó el consumo, pero lo aumentó poquito. ¿Por qué? Pues porque es un bien inferior, ¿sí? Entonces ahí está, ¿sale? Ahora voy a grabar, perdón, a mapear el efecto sustitución. Entonces, aplico la metodología de Higgs, descompenso al consumidor, esto es desplazo M2, hasta que sea tangente con la curva de indiferencia original, esto me genera M3, y la tangencia ocurre aquí en C, en el punto C, ¿sí? Entonces, pongo mis coordenadas y esto me genera X3 acá, ¿sí? Observen ustedes, el movimiento a lo largo de la curva de indiferencia original, el movimiento de A a C me describe el efecto sustitución, que es el que necesito para graficar la curva de demanda compensada. Entonces, en el precio original, jóvenes, en el precio punto de partida, por ahí pasan las dos, ¿sí? El P1, que es el punto de equilibrio a partir del cual se inició el desajuste en los precios, por ahí pasan las dos curvas, ¿sale? Que no se les olvide esto. Pero el efecto sustitución me describe la curva de demanda compensada. Entonces, cuando bajó el precio, el efecto sustitución me marca hasta X3, hasta acá, hasta el punto C. Entonces, pongo este punto aquí, ¿sí? Con X3 y con el precio más bajo y lo junto. Y eso me genera la función de demanda compensada de Higgs. ¿Qué les parece? Y vean lo que encontré, ¿sí? Vean lo que encontré. ¿Se acuerdan que acá la demanda compensada era más vertical que la demanda ordinaria en el caso del bien normal? En el caso del bien inferior, cambió. Ahora la demanda compensada es más acostadita que la demanda ordinaria. ¿Sí? Se empezaron a traslapar y empezó a cambiar el estatus, jóvenes. ¿Sí? ¿Qué les parece? Cuando un bien se mueve de un bien normal a un bien inferior, la curva de demanda ordinaria tiende a hacerse vertical. Tiende a hacerse vertical, jóvenes. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver el bien Giffen. Bueno, no lo tengo aquí. A ver, dejen ver. Hoy tengo reunión ahorita. ¿Sí? Aquí tengo el bien Giffen, ¿sí? Miren ustedes. Mi reunión termina en 10 minutos. Entonces termino de explicar esta gráfica, jóvenes, y yo creo que le dejamos. Entonces termina en 10 minutos. Miren ustedes, X1 es bien Giffen, ¿sí? El precio de 1 sube. Aquí en este caso el precio subió. M constante y P2 constantes. Entonces estoy en el punto A. Este es el punto de equilibrio original, ¿sí? Aquí. Nótese que por aquí pasan las dos curvas de demanda, tal como se los había yo dicho, ¿sí? Entonces aquí está el punto A. El precio del bien sube. Esto genera que la curva de presupuesto se rote de este que no tiene M1 a M2, que sería esta, bueno, aquí tiene R2, ¿sí? Que sería esta curva. Déjenme cambiarle. Aquí le voy a cambiar rápidamente. M1. Perdón. Así. Este sería M2. Y esta sería M3. Ahora sí. Para que no haya lugar a dudas. ¿Sí? Entonces, con el aumento del precio, la línea de presupuesto rota de M1 a M2. Aquí está. La nueva tangencia ocurre en B. Vean que es una curva de indiferencia menor. ¿Sí? Pero es un bien Giffen. Entonces, al subir el precio, la cantidad consumida aumenta de X11 a X12. Aquí lo pueden percibir. ¿Sí? Pueden percibir que aquí la cantidad consumida de X1 aumentó. Entonces, pues ahora el consumidor consume más de esto, ¿sí? Entonces, ¿de dónde necesito identificar los efectos? El cambio de A a B
es el efecto total, que como pueden ver es positivo. Sube el precio y aumenta la cantidad consumida de X1, ¿sí? Entonces, aquí separo, no tengo los efectos señalados, jóvenes, pero de aquí a aquí es el efecto total, ¿sí? De X13 a X12 es el efecto ingreso y de X11 a X13 es el efecto sustitución en esta dirección, ¿sí? Entonces se mueven hacia acá. Es el movimiento de aquí a aquí. Entonces a la hora que las grafico, bueno, esta es la demanda ordinaria que tiene pendiente positiva, ¿sí? Y esta es la demanda compensada, ¿sí? Vean ustedes que la demanda ordinaria desde acá se empezó a volver vertical. Aquí cambió, aquí la demanda ordinaria empezó a hacerse vertical, ¿sí? Y ya cuando llegamos al bien Giffen, ¿sí? Aquí, ya rebasó la verticalidad total y ya se volvió positiva, jóvenes. Entonces, cuando un bien migra de bien normal a bien inferior, la curva de demanda se empieza a volver vertical. Si sigue siendo inferior, más inferior, la curva de demanda logra la verticalidad total y cuando se convierte el bien en un bien Giffen, entonces la demanda ordinaria se convierte en pendiente positiva. ¿Qué les parece? ¿Sí? Esta trayectoria de la demanda ordinaria. Y vean la demanda compensada. La demanda compensada es respetuosa de la ley de la demanda. Esa nunca adquiere pendiente positiva. ¿Por qué? Bueno, pues porque solamente describe el efecto sustitución. Esta función, esta curva de demanda solamente describe el efecto sustitución. ¿Qué es lo que hace que la curva de demanda ordinaria adquiera pendiente positiva? Pues el efecto ingreso. Ustedes lo saben, ¿verdad? El efecto ingreso es mayor que el efecto sustitución y esto hace que la pendiente de la curva de demanda cambie a positiva. ¿Qué les parece, chicos? Interesante, ¿va? Bueno. Aquí, en esta gráfica es una maravilla, jóvenes. Tengo la demanda compensada de Higgs y la demanda compensada de Slutsky. ¿Cómo la ven? ¿Sí? Entonces, miren, el punto de partida es A, es M1, aquí está, ¿sí? Sube el precio, baja, perdón, el precio del bien 1, disminuye, y esto genera M2. Entonces la curva de presupuesto rota hacia M2. El consumidor ganó poder adquisitivo, ¿sí? Entonces nos movemos de A a B. Acá ocurre la condición de tangencia ahora. El efecto total, pues es el cambio de A a B, ¿sí? Ahí está. Pero entonces puedo ya graficar el efecto total. Pero Higgs, ¿qué dice? Higgs dice, descompensemos al consumidor hasta regresarlo al nivel de utilidad original. Entonces esto me da C. Lo estoy regresando, jóvenes, al nivel de utilidad original, a U o a I1. Esto me genera M3. M3, pero M3 de Higgs, ¿sí? Entonces aquí está, ¿sí? Miren ustedes. Aquí tengo el efecto sustitución de Higgs es de A a C y eso me da la curva de demanda compensada. Aquí está, la curva de demanda compensada de Higgs. Ahora voy a hacerlo vía Slutsky. ¿Slutsky qué dice? Slutsky dice, no, regresémoslo a que compre el paquete original de bienes. Entonces vamos a descompensarlo, pero no a que sea tangente con la curva de indiferencia, sino a que pase, la nueva línea de presupuesto pase por el paquete que compraba antes de los precios. Entonces aquí está M3 de Slutsky, pasa por A. ¿Ya lo vieron? Esta es la curva de indiferencia de Slutsky, la línea de presupuesto de Slutsky y pasa por A. Pero en A no ocurre la condición de tangencia. Entonces el consumidor busca un punto donde logre maximizar o optimizar su presupuesto y encuentra el punto D. Entonces lo grafico, el efecto sustitución es de A a D y eso me da la función de demanda compensada de Higgs. Y miren qué chulada. Tengo en una sola gráfica las dos demandas. ¿Qué les parece? ¿Sale? Entonces, pues esta gráfica no viene en ningún libro de microeconomía, jóvenes. Es un regalo de su maestro para ustedes. ¿Sale?
Revísenlo esto, jóvenes, revísenlo muy bien porque les va a dar mucha visión de lo que pasa con la conducta del consumidor y su comportamiento, su reacción ante los diferentes bienes. Ujú. Muy bien, pues ahí termina. A la carrera, jóvenes. A la carrera, porque me queda poco tiempo, ¿sí? Pero quería yo que esto quedara grabado en un video, quería yo dejárselos allí y pues ya lo logramos, ¿sí? Entonces, lo que sigue es un poco de álgebra. Les voy a sugerir unos videos que ya están grabados, están en mi canal, ¿sí? Ahí dice ejercicio resuelto completo, empiecen a verlos. Me voy desde la función de utilidad hasta la variación compensatoria y la variación equivalente. Ustedes quédense nada más hasta donde están los efectos, efecto ingreso, efecto sustitución y efecto total, ¿sí? Todavía no saben calcular las funciones de demanda ordinarias y de demandas compensadas. Bueno, la de la demanda ordinaria sí, pero las compensadas no. Sin embargo, empiecen, jóvenes, empiecen a revisar esos ejercicios y a ver qué tanto pueden escalar. La clase próxima vamos a medir los efectos, que les digo vienen ahí en unos videos. Y voy a usar lo que se conoce como dualidad en la teoría del consumidor. Entonces vamos a empezar a incorporarle más elementos a la teoría. El mes de octubre está destinado, jóvenes, para ver teoría del consumidor. El mes de noviembre, teoría de la empresa, teoría de la producción. Y los días de diciembre que podamos, vamos a ver estructuras de mercados. Así está agendado el programa. Es muy rápido, es muy apretado, pero pues échenme la mano, revisen mucho del material, ya está grabado y entonces pueden ustedes sacar ventaja de allí. ¿Les parece bien? Chicos, los Sí, está escucho. bien. ¿Sí? Estamos haciendo un esfuerzo tremendo para que ustedes se lleven la mayor cantidad de información posible. Se apaga esto, jóvenes. Cuídense mucho, ¿eh? Nos vemos. Nos Gracias. vemos, profe. Adiós, Bye. maestro. Adiós, adiós, Buen adiós. día. Adiós, buen día.